La última vez que estuvimos acá, nuestro hermano Diego estuvo compartiendo acerca de la función de la ley de Dios a nuestro favor y cómo esa ley funciona para nosotros los creyentes. Y él vio una de las primeras funciones, y esta es la función de la ley para nosotros como un espejo. Cuando tú vas a un espejo, ¿para qué vamos nosotros a un espejo? Obviamente para vernos, ¿verdad? ¿Sabe? Y el espejo tiene una característica interesante. Hace muchos años leí un reporte de un edificio de oficinas en el que la gente cuando bajaban a comer no usaban los ascensores. Había una disposición para que no se usaran los ascensores y bajaban por las escaleras. Y resulta que cada vez que bajaban por las escaleras se caían, se golpeaban, pasaba de todo. Y entonces decidieron que investigar cómo hacían para que la gente no se cayera. Y en los descansos comenzaron a ubicar espejos. Y en cada descanso, cuando la gente iba bajando, veían el espejo. Entonces usted sabe, cuando tú ves un espejo, ¿qué es lo primero que haces? Verte. Mira, párate un rato, un día, solo de curioso, en un espejo en una vitrina que refleje, y tú vas a ver lo que hace la gente. ¿Sí? El espejo, la vitrina, lo que sea que refleje, y tú ves pasar a las mujeres así, ¿eh? ¿Sí? Vuelta completa para ver cómo está todo. Bueno, en ese edificio se acabaron los accidentes porque todo el mundo se veía en el espejo. Bueno, la ley cumple esa función, porque no hay un espejo que refleje tan profundamente que podamos ver nuestra alma, que podamos ver qué es lo que pasa dentro de nuestra alma, qué sucede, cómo podemos vernos. ¿Sí? Entonces la función de la ley es como un espejo. De eso habló Diego y no voy a hablar de eso hoy. La segunda función de la ley es la función de la restricción. La ley, y voy a hablar también de la ley humana. ¿Las leyes para qué son? ¿Para qué son las leyes? Cuando tú vas, por ejemplo, y manejando y llevas el Waze y te dice policía a 500 metros, ¿qué es lo primero que haces? ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que si pasas el límite de velocidad, tú estás listo para la foto. ¿Cierto? ¿Sí? Porque hay una ley. Si no existiera una ley que te pusiera un límite, entonces tú no te preocuparías por que hubieran 500 policías. Policía está para que se cumpla la ley. Mira, yo recuerdo en 1999, yo tenía unos 12 años de haber llegado a Panamá. Yo recuerdo que en 1999 yo leí una noticia chiquitita, pequeñita en el periódico. Nadie hizo mucho aspaviento con eso, pero decía que se había promulgado una nueva ley en la que los medios de comunicación, era una noticia tremenda, decía que los medios de comunicación tenían la potestad de autocensurarse, que ya no existía más una secretaría o lo que fuera para censurarlos. Y no se me olvida porque fue el 30 de junio de 1999. Usted puede buscar esa ley y la va a encontrar. A partir de ese día comenzó una invasión de inmundicia en las emisoras, en la televisión, al punto que en el año siguiente hubo como un foro en la televisión donde los invitaron a los locutores y a los animadores de televisión más vulgares que habían,
y con jóvenes para que hablaran de por qué estaban hablando así. Y entonces uno de ellos se atrevió y dijo, no, es que eso es lo que los jóvenes quieren, dijo. Y todos los jóvenes dijeron, no, no es cierto. Nosotros no queremos oír toda esa porquería. Y todos se quedaron como asombrados, ¿no? Entonces la que estaba conduciendo el programa dice, ¿te das cuenta? Los que quieren hablar porquería son ustedes. La gente no quiere oír eso. Y entonces comenzaron a bajarle. Y ahora las hablan, pero ya no es como en aquel momento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se levantó el límite. Entonces la gente se desbocó. El propósito básico de la legislación, de la ley, es promulgar leyes con un fuerte interés o fuerte preocupación moral. ¿Usted se da cuenta cómo nos reímos nosotros cuando se sale una ley de que para instaurar el día del sombrerito pintado? Dice, ¿para qué están haciendo eso? Dice uno, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta. De que hoy es el día del rabo de micho. Dice, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros? Pero lo están haciendo. Y uno dice, ¿y dónde están las leyes para poner límites a otras cosas? Porque nos interesa que se frene el mal de alguna manera. Entonces uno se imagina que sin leyes que restrinjan ciertos patrones de comportamiento, esto sería aún peor. Entonces hay ciertas cosas que ponen límites. Entonces uno de los beneficios que tiene la ley de Dios es que sirve de freno, aunque no lo hace de una manera absoluta, porque parte de esa restricción es el miedo al castigo. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando le decían chiquitos, si no te tomas la sopa, si no te tomas el sancocho, te vas a ir al infierno? Y si la única razón por la que obedezco la ley es por miedo al castigo, por temor a las consecuencias y no porque mi corazón quiera agradar a Dios, yo no soy mejor delante de Dios que las personas que violan sus normas y su ley. El beneficio de esta restricción forma parte de lo que en teología se llama la gracia común. ¿Qué significa esto? La gracia común es todo lo que nosotros vemos como beneficio de parte de Dios. Cuando llueve solo sobre donde están los cultivos de vegetales, frutas, o llueve también donde está la coca, la marihuana y todo eso. Llueve en todas partes. Eso es gracia común. ¿Sí? Llueve en todos lados. El bienestar que Dios provee para todos, el sol, la lluvia que cae sobre justos e injustos, son beneficios generales, son universales que recibimos de su mano. Uno de ellos es su ley, la ley de la naturaleza, la ley de las naciones, que hace posible hasta cierto punto que las personas dejen de matarse unas a otras. Es uno de los beneficios de las restricciones de la ley. Pero aquí también hay una ironía dentro de esta restricción, que del mismo modo que la ley nos restringe del pecado debido a la maldad de nuestros corazones, a veces tiene el efecto contrario. Lo dice Romanos 7. A veces nos incita a pecar. Como dice un axioma de nuestra cultura, ¿verdad? Las reglas se hicieron para romperlas, dicen. ¿Verdad? Echa la ley, echa la trampa, dicen algunos abogados. Porque hay algo inherente a nuestra naturaleza depravada que nos hace disfrutar cuando infringimos las leyes. ¿Sí? Hay gente que disfruta romper las leyes. ¿Usted sabía que está prohibido hacer ruido después de la 1 de la madrugada? ¿Cuántos saben eso? Sí, está prohibido. Y usted puede llamar a la policía para que la policía vaya y los calle. Pero nadie lo hace. Ay, déjelos, dice. ¿Sabe por qué la gente dice, ay, déjelos? Porque está pensando que el día que le haga la bulla no quiere que lo vengan a callar. El día que él rompa la ley no quiere que lo vengan a callar. Entonces,
hay algo inherente a nuestra naturaleza que disfruta romper las leyes. Recuerdo cuando éramos niños, salíamos, a veces nos sacaban temprano de la escuela. ¿Sabe cuál era el entretenimiento que teníamos con mi hermano y otros amiguitos? Irnos al supermercado para ver si nos lográbamos robar un carrito sin que nos vieran. Sí, entrábamos al supermercado y recorríamos y dábamos vueltas y todo. ¡Sa! Un Hot Wheels, que eran los que estaban de moda en aquel momento. Y hacíamos de todo. Pasábamos como 1 hora en el supermercado dando vueltas. Cuando lográbamos salir sin que nos hubieran visto, ¡oh! Era una felicidad, hermano. Y éramos ladrones. Después venía la parte de explicar cómo había aparecido ese carrito en la casa. Porque la abuela preguntaba, ¿y ese carro? No, que me lo regalaron, que mi no sé qué, que me lo gané en una rifa, que no sé cuánto. Ahora ladrones y mentirosos. O sea, cada vez aparecía un mandamiento nuevo, quebrantado. ¿Verdad? No robarás, no mentirás, o sea, honrarás a tus padres, menos, o sea, engañando a la abuela. Ahora, hablando de esto, la ley, decía Juan Calvino, un teólogo de allá del siglo XVII, que en estos 2 primeros usos se cumple con la metáfora que utilizan las escrituras en la carta de las Gálatas sobre el uso de la ley para llevarnos a Cristo. La ley, dice, la del ayo o el tutor. Sabe que en la antigüedad, esto es interesante, yo no sé si usted lo sabía, yo tampoco lo sabía, no soy tan viejo, pero en la antigüedad habían en los salones de clase, había un profesor que era el que enseñaba y había otra persona, otro adulto dentro del salón de clases que era el que se encargaba de la disciplina. Por ejemplo, hoy usted dice, profesor, no entendí. Y entonces el profesor le explica de nuevo. No, en ese tiempo usted decía, no entendí, y este segundo adulto lo llevaba aparte y le enseñaba hasta que usted entendía. Si veía que usted como que no le entraba, le daba un varazo para ver si a golpe le entraba el entendimiento. Si usted se portaba mal o hacía algo en contra de las reglas del salón, a usted lo llevaban a una esquina, le metían 3, 4 varazos en la espalda, lo sentaban en un banquito viendo hacia la pared y le ponían un gorrito que decía burro. Imagínese eso hoy. Sí. Si usted se pone a ver, tal vez en el internet lo logra ver algunas ilustraciones de ese tiempo, va a encontrar estas imágenes. Pero ¿qué quiero decirle? Que ese era un papel bastante especial de estos tipos. Ahora, ¿por qué era necesario ese ayo? Para poder ¿cómo decirlo? Hacer que la gente entendiera, que los muchachos entendieran. Ahora, ¿qué función tiene la ley como ayo para nosotros? ¿Por qué es necesario ese tutor, ese ayo para nosotros? La ley de Dios. Porque de acuerdo a nuestra comprensión del carácter de Dios y de nuestro carácter, nosotros pensamos que no necesitamos un Salvador. ¿Usted quiere recibir a Cristo hoy? No, tal vez mañana, dice la gente. No, yo no, yo no le hago mal a nadie. Si yo me porto bien, yo no bailo pegado. Quiero mucho a mi mamá, tengo buena letra. Yo sí, no, usted. No le hago mal a nadie, esa es la típica. Y pensamos que no necesitamos un redentor, pensamos que lo estamos haciendo bien.
Y pensamos que Dios nos califica en base a un promedio. ¿Se recuerda lo de el que reza y peca empata? ¿Verdad? Y mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa eso. Y cree que con esa va a engañar a Dios. Y nuestra rectitud, dice, es lo suficientemente elevada para satisfacer las demandas de un Dios santo. Pero nos estamos quedando dormidos. Y esa era una de las tareas del segundo adulto en el salón. Si el profesor estaba dando clases y tú estabas, te venía y ¡pácata! Te daba uno que te despertaba toda la mañana. Bueno, ese tutor, ese ayo es la ley que te viene a recordar que no te puedes dormir y nos da un golpe en la cabeza para sacarnos del aturdimiento y despertarnos ante el peligro. El tutor no se limita a estar de acuerdo con nosotros. El tutor en este caso es la ley que nos conduce a Cristo. La ley es la mala noticia que nos da a conocer el justo juicio de Dios y nos conduce al evangelio, que es la buena noticia. ¿Sí? De la salvación que desesperadamente necesitamos, pero que pensamos que no necesitamos. No, yo soy bueno. Yo no necesito eso, hasta que te dicen, no, mire, este es su... Es como, te lo voy a ilustrar. Estábamos en un retiro de pastores. Y yo me estaba encargando de traer a algunos a la ciudad. Y me tocó regresar para buscar a otros. El retiro era en Santa Clara. Entonces, puse el Waze. No miento, no había Waze en ese tiempo todavía. Ya me acordé. Entonces yo me acuerdo que cuando vine, había un policía en cierto lugar. Entonces cuando iba de vuelta dije, ya viene el policía, ya viene el policía. Hasta con las dos manos. Pasó el policía, casi nos saludamos. Apenas se desapareció del retrovisor. Pero hermano, parecía Hamilton o alguno de estos del Fórmula 1. Y en la siguiente curva había otro policía. Y estaba del otro lado. Yo solo vi que el tipo se cruzó la calle. Eso así, y con el radar en la mano. Así. Y me paró. Me dice, ¿usted a dónde va? Digo, voy aquí a Santa Clara. Y ya se dio cuenta la velocidad que va y me enseña el radar. Hasta yo me asusté. Se va a matar, me dice. Pero es que no venía tan rápido. No venía tan rápido. Y yo ya se puso bravo. 160 kilómetros por hora. Se va a matar, me dice. ¿A dónde va tan rápido? Entonces yo busqué mi salidita, ¿verdad? No, es que voy a un retiro de pastores. A un retiro de pastores. Y usted es pastor también, me dice. Dice, pastor, no le da vergüenza. ¿Y qué iba a responder, hermano? Estaba listo para la foto. Me dio una regañada como de 15 pisos. Y me dijo, váyase tranquilo, le voy a dar la oportunidad. Pero por favor, no corra, se va a matar. Oiga, mejor me hubiera dado la boleta y no me hubiera dado la regañada que me dio, hermano. De verdad, ni mi abuela me había regañado así. Pero ¿qué quiero decirle? Que mientras uno está haciendo las cosas, piensa que todo está bien, que lo que está haciendo está correcto, hasta que lo confrontan con la ley y uno se da cuenta que no está correcto, que no es verdad lo que está haciendo uno, que es incorrecto. Pero en términos espirituales,
es un asunto de vida o muerte. Entonces, cuando uno va ante la ley y la ley le demuestra a uno que uno es el que está equivocado y que uno necesita quien lo salve y que uno necesita un abogado y un abogado que de verdad gane los casos, entonces uno acude a Cristo. El tercer uso de la ley es quizá el más importante y lo vamos a llamar el carácter revelador de la ley, pero en una dimensión diferente de cómo lo vimos en la función del espejo. Una pregunta constantemente que se hace en los cristianos especialmente es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te sirvo? Y déjeme decirle algo, hermano, los cristianos nos vemos presionados en un sinfín de cosas que poco o nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Como creyente en Cristo, lo esencial no es qué quiere mi iglesia que yo haga, sino qué es lo que Dios requiere de mí, qué es lo que estoy llamado a hacer para Dios. Dejemos claro primero que una vez en Cristo hemos sido redimidos de la maldición de la ley, pero también sabemos que no podemos ser redimidos contando con nuestras buenas obras o con nuestra obediencia, sino que nuestra redención es para justicia y que esa es la meta en nuestra nueva vida. Vivir para justicia. Ahora, ¿cómo sabemos dónde está la línea de meta? ¿Cómo sabemos cómo luce la justicia si ignoramos la revelación más clara y brillante de esa justicia que se encuentra en la ley de Dios? Si nunca nos enteramos, no sabemos cuál es. Nunca vamos a averiguar en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice de su justicia. Entonces, como nunca nos exponemos a ella, el Espíritu Santo está hablando constantemente a nuestro corazón porque Él está morando en nosotros y nos dice, pero como no lo vemos, dice, no, yo estoy en gracia, entonces yo hago lo que estoy en libertad. Y viven cometiendo faltas contra Dios y desobedeciendo y desagradando a Dios, argumentando cosas que no deben. David decía, cuánto amo tu ley. David, que no tenía el Espíritu Santo. Y él disfrutaba la ley de Dios. Y este fue descrito, imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios. Quería agradar a Dios. Su deleite estaba en la ley de Dios. Su deleite estaba en el Señor y quería aprender a cómo complacer a Dios. Ese era el deleite de David. Y cuando usted lee la historia de David, un hombre que metió la pata, pero de verdad, hermano. Pero tenía una limitación, David, que nosotros, a quienes han alcanzado los tiempos y las promesas, no tenemos. Cristo mora en nosotros y por Él podemos caminar en esos mandamientos. Él dijo, ahora no pueden, porque yo me imagino, hermano, cuando los discípulos caminaban con Él y lo veían, hermano, este nivel de santidad en que Cristo caminaba. Dice, ¿cómo podemos ser como Él? ¿Cómo podemos caminar como Él? ¿Cómo podemos actuar como Él? Y no podían, hermano. Cuando ellos pensaron que habían llegado a parecerse a Él, cuando ya tenían la idea, dice, ya, ahora sí. Dice, vengan a orar conmigo, está llegando la hora. Fueron a Getsemaní, estaban ahí, se durmieron, dice, no pudieron orar con Él. Y cuando llegaron los soldados a buscarlo, lo primero que pasó es que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a otro y dice, pero no nos parecemos a Él. Empezando porque saber desde cuándo cargaba Pedro la espada guardada. Andaba armado, hermano. Ni siquiera Simón, el celote, que era un guerrillero, ni él andaba armado y Pedro sí. ¿Cómo hacemos para parecernos a Él? En un momento dice, no, ahora no pueden, les dijo el Señor, ahora no pueden. Pero viene la hora, cuando van a recibir poder. Eso será cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces me serán testigos. Entonces verán al poder de Dios sobre ustedes. Entonces van a ser como yo. Déjame decirte algo.
Yo me imagino a la gente cuando oyó a Jesús en el Sermón del Monte, oír aquella explicación ampliada de los 10 mandamientos, hermano. Eso fue para enterrar gente. Oísteis que fue dicho. Imagínense esta. No cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer con sus ojos para codiciarla, para desearla sexualmente, ya cometió adulterio. ¿Cómo? Hoy lo dices. Y la gente te mira así y dice, ¡ah! Eso no se puede, dice. ¿O no? Eso es lo que te dice. Eso no se puede. Eso es imposible. Hasta que viene el Espíritu Santo y mora en ti. Es verdad, no se puede. Es imposible. Hasta que viene el Espíritu Santo y mora en ti. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que le dice imbécil a su hermano, dice, se ha hecho culpable de juicio. Y uno se empieza a acordar de las veces que a sus propios de su casa les ha dicho eso. Y no digo en la calle, y no digo en el tráfico, y culpable de juicio. Entonces suma y suma y suma y suma. Entonces la ley está en contra tuya. Estás listo para la foto. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Jesús comienza hablando eso en el capítulo 5, versículo 17 de Mateo, y termina a hablar de eso en el capítulo 7, versículo 27. O sea, ahí tienes para meditar, para pensar, para estudiar. ¿Y sabes cómo termina eso? Cuando Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre y también aquello otro en tu nombre? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les diré, apártense de mí. Déjenlo de hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Yo a ustedes no los conozco, no sé quiénes son. Porque ¿sabes dónde está la diferencia? Que una cosa es que tú creas que conoces a Dios, otra cosa es que Dios te conozca. ¿Qué mejor lugar para buscar cómo serle agradable a Dios que en su palabra? Ama su palabra. No por amor a algo abstracto, sino porque amas al Dios que dio esa palabra. Su voluntad, su carácter se revelan en esa palabra. ¿Quieres conocer a Dios? No lo vas a conocer oyendo bobadas. Mira, ¿sabes dónde se revela también tu madurez? ¿En qué oyes? Ay, es que yo necesito que me motiven. Y ahí estás oyendo. Ay, mi religión no me permite decir esa palabra. Oyendo cosas. Oye la palabra. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando oyes revelación de Dios, no la entiendes. Ay, ¿eso qué será? Oye, el pastor dijo cosas raras. ¿Sabe? Yo encontré un pastor en el YouTube. ¿Cómo me gusta? Fíjese, porque sí lo entiendo. Porque le habla a tus deseos. Le habla a tu carnalidad. Por eso lo entiendes. Y por eso te emocionas.
¿Sabes cuándo yo me di cuenta de que yo estaba siendo un mal predicador, un mal pastor? El día que alguien me dijo, ¿cómo me gusta venir aquí? Me dijo. Eso fue hace como 15 años. Así le dije yo, qué bueno. Sí, me dice, porque yo vengo y salgo motivado para la semana. Eres un fracaso como pastor, dije yo. Yo no soy motivador, soy un predicador del evangelio, pensé yo. Me fui a llorar a una esquina. Ahí en ese salón de ahí enfrente, ahí me lo dijeron. Qué vergüenza me dio ese día, hermano. Me fui a meter con Dios y le dije, Señor, perdóname, me volví motivador. Y yo soy un pastor. Al conocer la voluntad de Dios vas a alinear, al conocer la palabra de Dios vas a alinear tu conocimiento con la revelación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes una cosa? Quisiera decir tantas cosas, pero ya se me acabó el tiempo. A veces la palabra revelada te dice cosas tan duras, tan fuertes, que chocan con lo que aprendiste. Pues tienes que desaprender para aplicar lo que la palabra te está enseñando. Tienes que botar lo que aprendiste para aplicar lo que la palabra te está enseñando. Ay, no, es que eso a mí me lo enseñaron cuando yo vine a los pies de Cristo. Y yo siempre uso una frase del hermano Kevin Leal. Dice, nadie se queda viviendo en el lugar donde nació. Yo nací en el hospital hermano Pedro de Betancourt en Guatemala. Ya el hospital ni existe. Y nunca me quedé a vivir ahí. Me llevaron a la casita de mi abuela y ahí tuve mis primeros pasos. Después me llevaron a un pueblo y allá crecí en el pueblo. No me quedé a vivir en el hospital. Hay gente, hay cristianos que nacieron en un lugar y ahí se quedaron, y ahí se quedaron, y ahí se quedaron. Y no me refiero al lugar, me refiero a lo que aprendieron. Nunca salieron de ahí. Nunca crecieron. Tienes que ir a la palabra para que la palabra te confronte. Eso que has aprendido tiene que ser confrontado con la palabra para saber si es verdad. Y crecer. Es que eso lo he creído toda la vida, hermano. Averigua si es verdad. Amén. Recuerda que las escrituras de Él son de Él, porque Él es la palabra encarnada. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Y cuando tú vas a la palabra te habla. Y cuando la palabra te habla, tú estás entrando en una dimensión diferente. Preocúpate cuando la palabra no te está hablando. Si la conoces, lo vas a conocer a Él. Si conoces la palabra te va a desnudar delante de Él y te va a mostrar quién eres. Y no hay nada más hermoso, mis amados hermanos, que ser conocido por Él. Que tú puedas decir, aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras. Amén.